Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a nuestro segundo ejemplo de un problema relacionado con las tarifas que se ocupa de una farola y una sombra. Una luz de la calle está en la parte superior de un poste de 15 pies de altura. Una mujer de 6 pies de altura se aleja del poste con una velocidad de 4 pies por segundo a lo largo de un camino recto. ¿Qué tan rápido se mueve la punta de su sombra de su cuerpo cuando mide 45 pies desde la base del poste? ¿Y qué tan rápido se aleja la punta de su sombra del poste cuando está a 45 pies del poste? Asumamos que esta es la luz. ¿Qué sabemos que tiene 15 pies de altura? Asumamos que esta es la mujer, que sabemos que mide 6 pies de alto. Dejemos que la longitud desde el poste hasta la mujer sea x. Dejemos que la longitud de la sombra sea igual a s. Lo que significa que la longitud desde el poste hasta la punta de la sombra, esta longitud aquí, sería x más s, que llamaremos y. Diremos que y es igual a x más s. X plus S. Mirando nuestro diagrama, observe cómo tenemos triángulos similares. Tenemos este triángulo rectángulo más grande y tenemos este triángulo rectángulo más pequeño. Ahora hablemos de la información dada. La mujer camina a una velocidad de 4 pies por segundo, que sería la rapidez con la que cambia x. Lo que significa de x de t, cambio en x, con respecto a t, sería igual a 4 pies positivos por segundo. Sabemos que es positivo porque x aumenta a medida que ella se aleja. Luego, nos preocupa cuando tiene 45 pies desde el poste, lo que significa que x es igual a 45 pies. Para la parte A, estamos tratando de determinar qué tan rápido se mueve la punta de su sombra de su cuerpo, que sería de s de t. El cambio en s, con respecto al tiempo. Luego, para la parte B, para determinar qué tan rápido se aleja su sombra del poste, eso sería d de t. También sabemos que y es igual a x más s. Para encontrar ds de t, necesitamos encontrar una ecuación que relacione x, que luego podemos resolver para s, y luego diferenciar para encontrar ds de t. Debido a que tenemos triángulos similares, los lados correspondientes de triángulos similares son proporcionales, por lo que podemos establecer una proporción para formar nuestra ecuación. Observe que este lado del triángulo grande corresponde a este lado del triángulo más pequeño. Podemos decir 15 es a las 6. Nuevamente, mirando el triángulo más grande, observe cómo este lado del triángulo más grande corresponde a este lado del triángulo más pequeño. Como queremos nuestra ecuación en términos de x y s, dejaremos que esta longitud sea x más s. Tendríamos x plus s. A largo s. Ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para s, y luego diferenciar, con respecto a t. Tenga en cuenta que 15,6 simplifica. Hay un factor común de 3 aquí. Sigamos adelante y simplifiquemos eso ahora. 15,6 se simplifica a 5,2. Ahora crucemos multiplicamos. 5 veces s debe ser igual a 2 veces la cantidad de x más s. Eso nos daría la ecuación 5s es igual a 2 veces la cantidad de x más s. Ahora lo distribuiremos. Tenemos 5s es igual a 2x más 2s. Resta 2s en ambos lados. Eso nos daría 3s es igual a 2x. Divide ambos lados entre 3. Tenemos s es igual a 2 3x. 2/3 X. Ahora que tenemos esta ecuación que relaciona x, diferenciaremos ambos lados, con respecto a t, y luego encontraremos ds de t. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendríamos la derivada. ds, con respecto a t, debe ser igual a la derivada de 2 3x, con respecto a t. La derivada s, con respecto a t, sería una vez ds de t, o ds de t.
La derivada de 2,3x, con respecto a t, sería 2,3 veces dx de t. Es igual a 2,3 veces dx de t, que sabemos que es 4 pies por segundo. Lo que significa que ds de t es igual a 8,3 pies por segundo. Podemos decir que la punta de la sombra se mueve a una velocidad de 8,3 pies por segundo de su cuerpo cuando está a 45 pies del poste, donde 8,3 pies por segundo es aproximadamente 2,67 pies por segundo. Antes de pasar a la parte B, observe que ds de t no depende de x. ds de t es igual a una constante por dx de t, independientemente de cuán lejos esté del poste. ds de t no cambiará, siempre y cuando esté caminando al mismo ritmo. Ahora, para la parte B, queríamos determinar qué tan rápido la punta de su sombra se aleja del poste cuando está a 45 pies del poste, que, recuerde, sería d de t. Para encontrar d de t, usaremos el hecho de que sabemos que y es igual a x más s. Si diferenciamos ambos lados de esta ecuación, con respecto a t, tendríamos d de t es igual a dx de t más ds de t. Nos dieron dx de t, y acabamos de encontrar ds de t, que significa d de t. Sería igual a 4 pies por segundo. Más 8,3 pies por segundo. 4, o 4,1, más 8,3. Multiplique aquí por 3,3 para obtener un denominador común, tendríamos 23, lo que significa d de t es igual a 23 pies por segundo, lo que significa que la punta de la sombra se mueve a una velocidad de 23 pies por segundo desde el poste cuando está a 45 pies del poste. 23 pies por segundo sería aproximadamente 6,67 pies por segundo. Espero que hayas encontrado esto útil.